Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Mohamed II, sultán nazarí, de este recorrido que estamos haciendo para desentrañar lo que era la historia de esa parte de nuestra península y esa parte de la historia tan olvidada y tan desconocida. Y lo estamos haciendo acompañando durante unos cuantos capítulos de la exposición de los latidos del Corán. El Corán estaba presente en la vida del morisco desde el momento del nacimiento. Como contrapunto al bautismo, los moriscos realizaban el rito de las fadas, mediante el cual se le imponía al recién nacido un nombre islámico, a fin de deshacer los efectos del sacramento cristiano. Esta ceremonia tenía lugar a los 7 días del nacimiento. Y bueno, que esto también tenéis algo parecido, porque era que el día 1 de enero en los cristianos era el dulce nombre de Jesús, o sea que estamos todos en ceremonias similares. Y esta ceremonia, como digo, después de los 7 días del nacimiento, se hacía en la clandestinidad del hogar, se bañaba, se perfumaba y se ponían alhajas a la criatura, al tiempo que se le recitaba al oído diversas plegarias y pasajes coránicos. El rito se remataba con el sacrificio de una res junto a la limosna en oro, equivalente al peso del recién nacido. El texto coránico también está presente en el tránsito entre la vida y la muerte. Tras la confirmación del óbito, se procedía al lavado del cadáver con agua fresca aromatizada y se hacía el amortajamiento con varios lienzos blancos que se perfumaban y se ungían con ungüentos. Preparado el cuerpo, se procedía a la conducción desde la casa al cementerio, acompañado de la recitación de jaculatorias y el cortejo del que estaban excluidas las mujeres, a excepción de la esposa, madre, hermano o tía del difunto. Llegados al cementerio, se realizaba la oración ante el cadáver y finalmente se disponía en el sepulcro, siempre en contacto con tierra virgen y de tal manera que la cara quedase orientada hacia la Meca. Bien en la mano del difunto, bajo la cabeza, en la mejilla o en la mortaja, se depositaba asimismo la denominada carta de la fuesa, texto generalmente en árabe que contenía su profesión, así como la condición o la fe como musulmán. Tras el enterramiento, los familiares se reunían en las casas para las setenas, que se celebraban durante 7 noches, durante las cuales se hacían lecturas colectivas para las que se disponían de monumentales ejemplares del Corán. Más allá de esos usos litúrgicos, el Corán constituía un elemento esencial en la religiosidad popular de murejares y moriscos, como el más poderoso de los talismanes. La recitación de ciertas azoras, especialmente la inicial, la al-Fitá, era ya conocida en la época del profeta como el remedio eficaz contra el mal de ojo. Pequeños libritos con texto coránico o simples hojas con algunas aleyas escritas se ocultaban entre la ropa a modo de amuleto. El Corán formaba parte asimismo de conjuros, ensalmos, talismanes, bebedizos y sahumerios con los que se curaban los más variados padecimientos. Se adivinaba el futuro, se exorcitaba al endemoniado, se procuraba el amor, se libraba aquel que estaba preso,
se hacía tornar al oído, etc. Determinadas aleyas, reconocidas por sus virtudes y beneficios, se entreveraban con remedios populares en los que la fórmula mágica se escribía con azafrán, se conjuraba al alba o a la luz de la luna, se quemaba e inhalaba como saumerio, o se bebía desleída en agua, agua de rosas o agua de lluvia. El Corán también fue objeto de estudio en la península por los intelectuales cristianos. A las primeras traducciones latinas, como Robert de Kenton en 1143 o Marcos de Toledo en 1210, sucedió una versión árabe-latín-castellano auspiciada por Juan de Segovia en 1455. Su estrategia de acercamiento al Islam per viam pacis et doctrina, por vía de la paz y de la doctrina, incluía una nueva traducción ya desaparecida, por la que contó con la colaboración del alfaquí segoviano Isá de Gebir. Otro mudéjar, Juan Gabriel de Teruel, resultará pieza clave para la traducción latina promovida por el cardenal Egidio de Viterbo en 1520, defensor también del diálogo interreligioso. Autoridades eclesiásticas como el obispo de Granada, Pedro de Castro, se preciarán de contar con ejemplares del texto sagrado islámico en sus bibliotecas. Alguno de estos manuscritos, al encontrarse plenamente vocalizados, contiene además anotaciones que denotan su uso como material de aprendizaje de la lengua árabe. Este espíritu conciliador no dominó siempre las relaciones entre el cristianismo e Islam. Juan Andrés, alfaquí de Játiva, convertido al cristianismo, realizará una nueva tradición bajo los auspicios de Martín García, inquisidor general de Aragón, que usará en su polémica antiislámica conocida como sermones. Fragmentos de esta versión se reproducen en la obra posterior que dará fama a Juan Andrés, que es Confutación de la secta mahomética y del Corán, punto de partida de una serie de obras apologéticas del siglo XVI que culmina con Tirso González de Santillana en Manuductio ad Conversionem Mahometanorum de 1687. Finalmente, los distintos índices de libros prohibidos publicados por la Inquisición incluyeron todos los libros de la secta de Mahoma escritos en arábigo, en romance o en cualquier otra lengua vulgar. No pocos ejemplares del Corán acabaron en manos de la Inquisición, destruyéndose en su mayor parte. Solo en el Tribunal de Valencia, entre 1566 y 1609, fueron requisados medio centenar, mientras que en la plaza del Mercado de Zaragoza la Inquisición mandó quemar miles de Coranes y libros árabes. Para el morisco de a pie, la posesión de un Corán constituía algo poco común. Y es que el tiempo y el coste que suponían las labores de copia hacían que el libro sagrado fuera un bien preciado al alcance de muy pocos. Los que se podían hacer con un ejemplar lo guardaban con celo y como algo familiar pasaba de una generación a otra. Al igual que otros libros islámicos, los Coranes viajaban entre territorios, muchas veces ocultos entre las mercancías de arrieros y trajineros moriscos que cubrían las rutas de Valencia a Granada, Aragón, de Aragón a Castilla, etc., incluso en las alforjas de otros que iban y venían al norte de África a la busca también de libros islámicos, y algunos viajaban con sus propietarios a los destinos de exilio. Los distintos edictos y sanciones promulgadas a lo largo del siglo XVI obligaron a los moriscos a vivir su fe islámica en la clandestinidad del hogar. A pesar de la prohibición de hablar, leer y escribir en árabe y de las purgas masivas de obras islámicas, siguieron conservando sus libros. Ocultos entre los muros y falsos techos de su casa, permanecieron estos códices durante siglos. Tras el desahucio de los inquilinos y su expulsión de la península ibérica, el gran hallazgo de Almonacid de la Sierra supone un elocuente ejemplo de estas ocultaciones moriscas.
en agosto de 1884, al levantar el falso suelo de una casa en la localidad zaragozana, tuvo lugar el descubrimiento de cientos de códices árabes y aljamiados, creídos que no tenían ningún valor por los albañiles. Muchos de estos libros fueron arrojados a los escombros y otros quemados para divertimiento de los muchachos del pueblo. Pero el centenar de manuscritos que consiguieron sobrevivir se custodian hoy en Madrid, en la biblioteca Navarro Tomás del CSIC, como legado de lo que es nuestro pasado y para futuras generaciones. Muchas veces, yo no sé si nos damos cuenta, pero estas obras, o sea, estos Coranes de esta época, es que es algo nuestro, es parte de lo que es nuestra historia, ¿no? Que muchas veces yo creo que a muchos, sobre todo a muchos incultos de este último siglo, les cuesta profundamente, no sé si la palabra es digerir, que la historia de la España musulmana es también nuestra historia. Bueno, la anarquía reinó en Castilla, volvemos a Mohamed II, a partir del 26 de abril del año 1295, fecha de la muerte de Sancho IV y de la subida al trono de su hijo Fernando IV, un niño de 9 años. La unidad del reino y la integridad territorial se vieron gravemente amenazadas. El rey de Aragón, Jaime II, se aprovechó de la situación para ocupar Murcia entre 1296 y 1298. Y Mohamed II no dejó escapar esta ocasión para vengarse de los castellanos. En noviembre de 1295 atacó Quesada, ahí en la tierra de Cazorla, en Jaén, plaza que se adueñó después de varios días de combate. Los granadinos lanzaron algunas incursiones por Andalucía en 1296 y 1297. Mohamed II conquistó Alcaudete entre 1300 y 1302. Bednar, el castillo de Locubín, en la frontera de Guadalquivir, con miras a proteger los accesos a la capital. Bednar y el castillo de Locubín son enclaves estratégicos. Sin embargo, en 1320 los progresos aragoneses en el reino de Murcia tocaban a su fin. Fernando VI había pasado a la ofensiva y por un tratado concretado en Zaragoza en septiembre de 1301 y ratificado en Granada en 1 de 1302, Jaime II reconocía al sultán de Granada sus derechos sobre Tarifa, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Béjar. Todo su empeño iba encaminado a impedir que reanudara las relaciones con Castilla. Pero Mohamed II, sin duda alguna, no se fiaba de su nuevo aliado, haciendo preparativos contra Castilla cuando la muerte le sobrevino el 8 de abril de 1302. Pondremos brevemente en relieve algunos aspectos principales de su política exterior. Para contrarrestar las aspiraciones de los castellanos, había recurrido a la alianza, como hemos dicho muchas veces, con los soberanos mariníes de Marruecos. So pretexto de venir a cumplir en tierra andaluza el deber de la Guerra Santa o yihad, solo consiguieron hacer una situación aún más confusa. Esta intromisión casi permanente de los mariníes en la política exterior de la Granada nazarí estuvo igualmente marcada por la formación de la milicia magrebí, compuesta principalmente de mariníes, muchas veces en desacuerdo con su soberano, que se colocaron al servicio de los nazaríes. Sin duda, Mohamed II no se dio cuenta del peligro de esta situación. En tiempos de sus sucesores, en el siglo XIV, los guerreros mariníes se ponían unas veces al servicio del soberano legítimo, pero otras veces al servicio de un usurpador, y consiguieron influir en los destinos del trono nazarí. En la historia compleja de los nazaríes, que se desarrolló a partir de 1273, Mohamed II debió no sólo
de aplastar los focos de sedición que desgarraban su territorio, sino que también para restablecer el equilibrio de fuerzas en el tablero peninsular hubo de practicar una política oportunista basada en decisiones tomadas sobre la marcha, a fin de contrarrestar la influencia mariní en su propio sultanato. Así es como se alió unas veces con los rebeldes castellanos, otras con la corona de Aragón y otras con el Emirato Abd al-Wadi de Tremecén. Después de los largos reinados de Mohamed I y de Mohamed II, el reinado de Mohamed III solo iba a durar 7 años. Poco tiempo después de su subida al trono, se sintió deseoso de volver a la alianza mariní a la que su padre había recurrido en varias ocasiones. Envió al sultán mariní a Abu Yaqub, que sitiaba Tremecén, un cuerpo de arqueros andaluces. Mientras tanto, proseguía la lucha contra Castilla y la confiaba al jefe de la milicia magrebí, Hammud ibn Abd-al-Haq Ra'u. 15 días después de su subida a trono se adueñó de Mednar, en los alrededores de Jaén y de otras fortalezas, mientras que sus tropas efectuaban incursiones en Andalucía. Mohamed III dio inmediatamente cuenta de sus éxitos a Jaime II, con quien tenía interés de continuar en buenas relaciones, aunque considerase la alianza con Aragón ineficaz. En verano de 1303 marcó un brusco cambio en la política exterior de Mohamed III. Cuando Castilla salía de la anarquía, Mohamed concretó una tregua con Fernando IV. Cada una de las partes presentes conservaba las tierras y las ciudades ya conquistadas. Mohamed III se comprometía a pagar tributo anual que su padre tenía costumbre de entregar a Sancho IV, predecesor de Fernando. A este último le preocupaba poner remedio a la desastrosa situación de las finanzas castellanas. Concretada por 3 años, la paz irritó al mariní, quien volvió inmediatamente a Granada a los arqueros andaluces que combatían desde hacía un año en Tremecén. La ruptura tuvo lugar entre 1303 y 1304. Jaime II, que había proyectado una alianza con el de Marruecos, Abu Yaqub, renunció a su proyecto, pues estaba interesado en Granada y trataba de evitar que cayera bajo la influencia castellana. Aunque la corte de la Alhambra parecía confiarse en una estricta neutralidad y aunque despidiese a 6.000 mercenarios africanos, Jaime II daba muestras de intranquilidad. Su oportunismo le llevaba a tratar de conseguir, frente al cambio brusco del nazarí, una reconciliación con Castilla. Después de lentas negociaciones, unas conversaciones directas entre Jaime II y Fernando IV dieron por resultado la firma de la Paz de Ágreda. Jaime II conservaba la zona oriental del Reino de Murcia, es decir, la franja mediterránea con Alicante, Elche, Orihuela y Cartagena. Restituía al rey castellano las ciudades de Murcia y de Lorca, y Mohamed III aparecía asociado a esta paz a título de vasallo de Fernando IV. En la primavera de 1304 la paz reinaba en la península y los granadinos comenzaron a poner sus miras sobre Ceuta. Desde 1294 se habían sacudido el yugo de los mariníes y las veleidades de independencia de los Banu al-Azafi, señores de Ceuta, eran manifiestas. En mayo de 1306, un mariní disidente, Utam ben Abi al-Ula, al-Abad al-Ab, el don Uzmen de las crónicas castellanas, cómplice de los nazaríes, levantó el estandarte de la revuelta, hizo reconocer la autoridad granadina en Ceuta y envió a los Banu al-Zafi a la tierra nazarí. La muerte del sultán mariní Abu Yaqub en 1307 favoreció la expansión de los granadinos
en la zona montañosa del norte de Marruecos. El joven sultán mariní Abu Tabik decidió levantar el sitio de Tremecén y volver a Marruecos, y fundó la ciudad de Tetuán para tener una base de operaciones contra Ceuta, y envió a Mohamed III una embajada a fin de pedir la rendición de Ceuta, pero murió en Tánger en 1308 antes de que llegase la respuesta. El belicoso Mohamed III no quedaba inactivo. Había tomado el título de señor de Ceuta, dueño del Marruecos septentrional, y se preparaba para enfrentarse otra vez a Castilla. La diplomacia aragonesa se dedicó enseguida a contrarrestar sus proyectos. La influencia de los emisarios de Jaime II pudo más que la corte de Fez que los agentes de Granada. Con la fuerza que le daba el entendimiento con Aragón y Tremecén, Abu Tabik consiguió derrotar a Uthman y arrebatarle Tánger, pero su muerte sobrevino cuando se estaba disponiendo de sitiar a Ceuta, y a su sucesor Abu al-Ram, Mohamed III, que había vuelto a llamar a Utan Abi Ullah a Andalucía, le propuso la paz. La guerra cesó el mes de agosto de 1308 y Ceuta seguía siendo una posesión nazarí. Jaime II no renunciaba al objetivo esencial de su política, que era formar una triple alianza contra los granadinos, asociando a sus estados Castilla y el Marruecos mariní. Tenía como objetivo proseguir su empuje a lo largo del litoral mediterráneo peninsular y conseguir una parte del dominio del estrecho de Gibraltar. Tenía puestas las miras en la Almería, que dominaba las rutas marítimas de África del Norte. Trató entonces de reconciliarse con Castilla de Fernando IV. En Alcalá de Henares tuvo lugar una entrevista entre los dos monarcas cristianos. Se concretó el 19 de diciembre de 1308 un tratado de alianza ofensiva contra Granada que consagra el triunfo de la política aragonesa. Se daría remate a la reconquista, la guerra empezaría en julio de 1309 y los aragoneses atacarían Almería y los castellanos Algeciras y Gibraltar. Los preparativos militares catalanes alarmaron a los granadinos. A finales de febrero de 1309, Mohamed III preguntaba a Jaime II contra quién se disponía a entrar en guerra. El rey de Aragón respondió que pensaba adueñarse de Cerdeña, pero los granadinos no se dejaron engañar. En Almería replicaron encarcelando a los mercaderes barceloneses y valencianos que allí residían y confiscándoles sus bienes, y la flota nazarí empezó a surcar el estrecho. En Granada la situación no era muy brillante. Estalló una revuelta en el palacio. El visir Ibn al-Hakim, oriundo de Ronda, a quien se atribuía una influencia nefasta sobre el soberano, fue asesinado. Y Mohamed III fue obligado a abdicar el 14 de marzo de 1309 en favor de su hermano Nagar Ibn. Se retiró al Muñécar con algunos familiares. Su reinado había marcado la recuperación política y de prestigio inaugurada por su padre Mohamed II y la afirmación de la fuerza naval nazarí en la batalla del Estrecho. En un momento crítico para la dinastía nazarí tomaba el poder un sultán de 22 años, Abul Ayyub Nasar. Por primera vez desde la fundación del Reino de Granada, Castilla y Aragón se unían con el fin de aniquilar el poder nazarí. Unas cuantas galeras catalanas salieron de Barcelona en primavera de 1309 y patrullaron las aguas del estrecho de Gibraltar. Además, Jaime II concretó con el poderoso sultán mariní de Marruecos, Abu al-Rabi, el Tratado de Fez, el 6 de julio de 1309, que le aseguraba para sus súbditos ventajas económicas y financieras. Al inicio de la ofensiva cristiana contra el Emirato
fijado para finales del mes de junio de 1309 por el Tratado de Alcalá de Henares, sufrió un retraso. Fernando IV no comenzó el asalto terrestre hasta fines de julio de 1309 y la escuadra aragonesa no llegó a la altura de Almería hasta el 11 de agosto de 1309. Un complot contra el nazarí fue urdido en Ceuta, ciudad que el sultán Abu al-Rabid consiguió reconquistar en julio de 1309. Los castellanos se apoderaron de Gibraltar a principios de septiembre de 1309, con el apoyo de la flota aragonesa, lo que permitió a Fernando IV ese acceso al estrecho con el que durante tanto tiempo había soñado. Nasser se encontró a partir de ese momento dispuesto a admitir todas las condiciones del sultán mariní. Hacia mediados de septiembre concretó con Abu al-Rabid un acuerdo de alianza. Algeciras, Ronda y sus dependencias volvían a ser mariníes. La ayuda marroquí fue por su parte efectiva, y por primera vez desde 1294 los marroquíes desembarcaron otra vez en Al-Ándalus. El sitio de Almería por los aragoneses a partir del 11 de agosto fue breve y terminó en fracaso. Los castellanos que sitiaban Algeciras sufrieron grandes reveses. Guzmán del Bueno murió el 19 de septiembre de 1309 mortalmente herido por una flecha granadina cuando combatía en la sierra de Guacín. Una parte de la nobleza castellana desertó en noviembre de 1309 y se refugió en Aragón. La energía de Nasar condujo a la negociación con Fernando IV. Ofrecía al castellano reconocerle como señor y entregarle 11.000 doblones de oro de tributo anual, restituir Quesada y Béndar. A finales del mes de enero de 1310, Fernando IV levantó el sitio de Algeciras. El tratado de paz fue definitivamente firmado en mayo de 1310. Jaime II salía vencido de la expedición a Almería. Los marroquíes habían recuperado Ceuta, los castellanos habían conservado Gibraltar y obtenido la restitución de algunas fortalezas por parte de los granadinos. Aspirando a nuevos éxitos, Fernando VI, una vez en posesión de Quesada y Béndar, se apresuró a violar la tregua. En 1312 se apoderó de Tempul y de Alcaudete. Después de la muerte de Fernando VI en Jaén el 9 de septiembre de 1312, la ofensiva castellana fue abandonada. La situación de Nasar en Granada se hacía cada vez más inestable. Hubo un ataque en noviembre de 1310 y se temió por sus días. Llamado por sus partidarios, Muhammad III volvió a Granada, pero Nasar había curado porque había tenido un problema de salud y el antiguo soberano fingió haber venido para enterarse por su hermano y volvió a Almuñécar, donde volvería en 1314. Nasar, que se hacía impopular aunque el sultán mariní Abu Sab-Ultan en el poder de 1310 había restituido al nazarí en Algeciras y en Ronda, así como en las dependencias de 1312, a pesar de la muerte de Fernando IV había alejado al peligro castellano, ya que su sucesor era un niño de baja edad, Alfonso XI, y que además la nobleza castellana volvía a agitarse, una conspiración fue urdida por el primo del sultán, el príncipe Abdullah al-Bail Ismail, con el concurso de uno de los príncipes mariníes refugiado en España, quien Nasar se había buscado el enfadarle, en enojarle, y Abu Walid marchó sobre Granada. A pesar de la intervención de fuerzas castellanas venidas de Córdoba, Nasir no pudo hacerse con la situación. Sufrió una derrota en Archidona. En la misma Granada, el populacho se subravó a favor de Ismail y las gentes del Albaicín le abrieron la puerta de Elvira. El príncipe rebelde se adueñó de la Alcazaba y poco después tomó Granada. Colmó
los espíritus, los calmó, vamos, y los bolsillos, y autorizó al sultán depuesto a retirarse a Guadix. Nasir abandonó Granada el 8 de febrero de 1314, acompañado de una fracción de su milicia magrebí que le había permanecido fiel. Se dirigió a Guadix, donde se otorgó el título de sultán y se rodeó del fasto de una corte de provincia. Y aquí hasta aquí nos ha traído Mohamed II y Mohamed III. Son los dos que hemos recorrido, y Nasir también, o Nasar. Y hasta aquí Historia con Sentido en el capítulo de hoy. Una vez más, encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.